Bioseguridad. La bioseguridad son todas las medidas que nosotros podemos tomar en la granja para reducir el ingreso y la presencia de cualquier agente infeccioso. Cuando hablamos de bioseguridad tenemos que tener en cuenta la ubicación de las granjas. Es muy importante la distancia que hay entre una granja y otra para evitar el contagio o la transmisión de cualquier agente. Cuando hablamos de agentes infecciosos nos referimos a bacterias, virus, parásitos, cualquier agente que puede causar en las aves una enfermedad. Y estos se transmiten a través, o sea, por distintas vías, pero una es la aérea, ¿sí? A través del aire, a través de las partículas que se encuentran en suspensión en el aire, a través de las personas, cuando las personas lo podemos llevar en nuestro cuerpo, o sea, en nuestras vías respiratorias, en la piel o en la ropa, en el calzado. A través de animales se puede transmitir, a través de moscas, de pájaros que llevan y traen de un lugar a otro, ¿sí? Son las distintas formas por las que puede ingresar cualquier agente infeccioso a nuestra granja, contagiar a nuestros animales y que los animales manifiesten la enfermedad. Entonces es muy importante, como decíamos, la ubicación de las granjas para que no haya contagio de unas a otras. El diseño es fundamental, tener un alambrado perimetral que evite el ingreso de personas ajenas, de pájaros, de roedores. Es muy importante tener un protocolo de limpieza y desinfección de los galpones, sobre todo al finalizar una crianza, para evitar un contagio de una crianza a la siguiente, en caso de que hayamos tenido algún problema sanitario, que no lo sigamos teniendo en las crianzas posteriores. Hacer un adecuado manejo de la cama, un vacío sanitario, es lo que hablamos anteriormente, es el periodo en el que dejamos el galpón vacío por si llegó a quedar algún agente infeccioso que durante ese tiempo se muera y no permanezca. Bueno, fundamental la restricción y el control de visitas de personas, como decíamos recién, acuérdense que las personas podemos ser vectores, o sea, permitir el ingreso de agentes infecciosos a la granja. Y siempre que hacemos visitas, siempre comencemos con los lotes más jóvenes, o sea, con los galpones que tengan pollitos más chiquitos, y vamos aumentando, ingresando a los galpones con pollos de mayor edad. ¿Por qué se hace eso? Porque el pollo más chiquito es más susceptible a enfermedades. Entonces, si yo empiezo por el galpón de los pollos más grandes y después ingreso al galpón de los pollos más chiquitos, puedo llevar en las botas alguna gente que esté en el galpón de los grandes, contagiar a los chiquititos y la enfermedad va a ser mucho más grave. En cambio, si yo ingreso primero al de los chiquitos y después al de los jóvenes, el animal más grande tiene el sistema inmune más desarrollado y va a ser más resistente al enfrentamiento con este agente. Y por lo tanto la enfermedad no se va a manifestar de forma tan intensa. Hay que tener en cuenta procedimientos de higiene ante el transporte y la entrega de alimentos en caso de que ingresen vehículos, por ejemplo, del proveedor de alimentos. Hay granjas que tienen en el ingreso rodaluvios que se llaman, que son unas especies de canaletas con una solución desinfectante. Entonces, cuando ingresan vehículos externos, mojan las ruedas en ese pediluvio y se desinfectan. Hay otros que tienen arcos de desinfección, ¿sí? Es un arco de un caño con una manguera pinchada o aspersores y humedecen todo el vehículo con una solución desinfectante. Son distintos procedimientos para el ingreso de vehículos del exterior. Hay que tener en cuenta la higiene y la desinfección del agua. Acuérdense que hablamos en clases anteriores que al finalizar una crianza se realiza una limpieza de los tanques, de todas las líneas de agua y se puede realizar una desinfección. Se suelen usar productos a base de peróxido de hidrógeno.
Hay que tener sistemas de control de plagas, es muy importante. Piensen que el alimento que nosotros le damos a las aves es un alimento bastante requerido por los roedores, y que la cama también atrae mucho lo que son moscas, ácaros, cascarudos. Bueno, hay distintos tipos de plagas que pueden llegar a ser transmisoras de enfermedades. Y también hay que tener mucho cuidado con los desechos de las aves muertas, ¿sí? Tener también un protocolo de ver, bueno, a dónde vamos a llevar las aves muertas, si las vamos a quemar, si las vamos a enterrar con cal viva, qué vamos a hacer, pero que también no sea un foco de atracción de plagas. Uno de los principios más importantes de la bioseguridad es la producción bajo el sistema todo dentro, todo fuera, que también lo nombramos anteriormente. Es cuando yo tengo el galpón vacío, realizo la limpieza, la desinfección, hago el vacío sanitario, que generalmente se recomienda que sea de 10 días mínimos. Ingreso todos los pollos que voy a criar, los ingreso de una sola vez. Hago la crianza completa, después voy faenando, vacío el galpón y nuevamente hago limpieza, desinfección, vacío sanitario, ingreso otro lote de pollitos a criar, y así sucesivamente. De esta forma logro que en un mismo galpón haya aves de la misma edad, y se recomienda que no haya más de 15 días de diferencia en caso de que yo reciba esa población en dos tandas. ¿Por qué es esto? Acuérdense de esto que decíamos, que el pollo es susceptible a las enfermedades según la edad, y a medida que va creciendo se hace más resistente porque adquiere madurez todo su sistema inmunitario, el sistema de defensas. Entonces, si yo tengo un pollo de mayor edad que quizás adquirió a lo largo de la vida contacto con agentes infecciosos, pero él, como tiene inmunidad, es resistente, o sea, el ave puede tener a la gente pero no manifestar la enfermedad. ¿Por qué? Porque su sistema de defensa lo mantiene controlado. Ahora, al tener el agente, lo transmite, es una fuente de contagio. Entonces, si yo pongo un pollito bebé al lado, el pollo más adulto lo va a contagiar y el pollito bebé va a manifestar la enfermedad, y hasta puede haber altos porcentajes de mortalidad. Entonces, por eso no se recomienda tener edades muy diferentes en un mismo lugar. Vamos a hablar del protocolo de limpieza. Al finalizar la crianza, lo primero que hacemos, bueno, retirar todas las aves de la granja, por supuesto. Primero se recomienda colocar un insecticida sobre la cama, sobre todo, bueno, paredes, cortinas, y esto se recomienda hacerlo antes de que se enfríe la cama. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los ácaros y los cascarudos suelen esconderse en lugares más calentitos. Entonces, si nosotros ni bien sacamos los pollos, es más probable que tengamos un alto porcentaje de estos insectos por encima de la superficie. Si nosotros dejamos pasar el tiempo, estos ácaros se van a ir hacia abajo, y al colocar un desinfectante nosotros no vamos a tener el efecto deseado. Entonces, por eso se recomienda lo primero colocar un insecticida, no desinfectante. Retiramos el alimento de todo el sistema de alimentación. Si tenemos silos, los vaciamos todo el sistema de tubos de distribución y comederos, y hacemos una primera limpieza en seco, eliminando el polvo, la suciedad, y sobre todo si tenemos ventiladores, extractores y demás equipos que requieren una limpieza en seco porque no pueden tener contacto con el agua. Entonces hacemos una primera higiene y los cubrimos para después poder hacer una limpieza húmeda. Bien, y después de la limpieza en seco realizamos una limpieza húmeda con una solución detergente. Siempre, bueno, se recomienda realizarlo con agua a presión, puede ser con una bomba, con una hidrolavadora, siempre comenzando desde arriba hacia abajo y desde el fondo hacia adelante, o hacia donde tengamos todo el sistema de drenaje, para evitar, digamos, que la parte limpia se vuelva a ensuciar a medida que vamos retirando el agua. Utilizamos cualquier agente detergente
tenemos que siempre, ya sea cuando utilizamos detergentes o cuando utilizamos desinfectantes o insecticidas, hay que leer las recomendaciones de uso del fabricante, ya sean lo que es concentración, dilución y cantidad de líquido a colocar, según la superficie del galpón. Bueno, es fundamental realizar la limpieza del tanque de agua y de las líneas de agua, de los bebederos, realizar una desinfección posterior y realizar limpieza de todos los equipos que sacamos del galpón, como pueden ser comederos. Primero se hace una limpieza con una solución detergente, se enjuaga, se deja secar y después se coloca la solución desinfectante, siempre corroborando la concentración. La desinfección, bueno, se coloca una solución desinfectante, por lo general se recomienda colocarla con alguna mochila pulverizadora que permita, o sea, que produzca una aspersión importante y que las gotas sean de pequeño tamaño. Eso permite que tengan mejor penetración en todos los lugares del galpón, sobre todo si tenemos endijas, si tenemos paredes irregulares y demás. Bueno, hay que humedecer todas las superficies del galpón, techos, paredes, piso, cortinas, todo, los comederos, los bebederos, todo que quede bien húmedo con esta solución desinfectante. Es bueno mantenerlo húmedo un tiempo, o sea, por ejemplo, si tenemos cortinas, levantar las cortinas, cosa de evitar corrientes de aire, mantener apagados ventiladores, extractores y dejar, porque los desinfectantes actúan mejor húmedos, entonces no acelerar el proceso de secado, dejarlo que actúe solo. Es importante también tener en cuenta el poder desinfectante que tienen los rayos del sol. Si nosotros llegamos a sacar comederos afuera del galpón, es bastante importante después de realizar la limpieza dejarlos al sol porque tiene buen poder desinfectante. Es un desinfectante natural que hay que aprovechar. Y como decíamos anteriormente, muy importante los periodos de descanso entre lotes, por lo menos 10 días. Todo programa de control se basa en 3 principios. Primero, la prevención de enfermedades, o sea, todas estas medidas que tomamos anteriormente para evitar el ingreso o el contagio de los pollitos. Fundamental bioseguridad, fundamental limpieza, desinfección y programa de vacunación. Lo segundo es la detección temprana de enfermedades. Cuando nosotros más temprano podemos detectarlas, mejor va a ser el resultado al tratamiento o a las medidas que podamos llegar a tomar. Y como tercer lugar, el tratamiento de las enfermedades identificadas. Para poder realizar una identificación o una detección temprana de las enfermedades, es importante monitorear los parámetros productivos. Hay que tener en cuenta el porcentaje de aves muertas a la llegada, el porcentaje de mortalidad en los primeros 7 días y de la crianza completa, el peso al ingreso y el peso a los 7 días. Acuérdense que este peso a los 7 días era un indicador muy importante del desarrollo productivo durante la primera semana, que reflejaba el desarrollo productivo durante toda la crianza de los pollos. Mortalidad diaria y semanal, obviamente, para ir monitoreando no solo la mortalidad, sino también por ahí en granjas donde nosotros ya vamos varias crianzas y vemos que en todas las crianzas nuestros pollos manifiestan un mayor porcentaje de mortalidad a determinada edad. A nosotros nos es un indicador de, bueno, a ver qué problema puede estar pasando y en qué momento tenemos que aplicar la medida de control. Por ejemplo, en granjas donde ya tienen establecido un problema sanitario, vamos a poner un ejemplo, la primera semana de vida, bueno, al ingreso se pueden medicar de forma preventiva porque ya sabemos que esa granja tiene ese problema puntual. Por eso es muy importante controlar todos estos parámetros.
El consumo de agua, que acuérdense que es uno de los primeros indicadores que me indican que el pollo está sufriendo un problema sanitario. El promedio de ganancia diaria de peso, la eficiencia alimenticia, ¿sí? Eficiencia alimenticia, acuérdense que es la relación entre lo que el animal come y lo que gana de peso. Por ejemplo, el pollo come 1 kilo de alimento, engorda 1 kilo de peso. Esa sería una conversión de 1. Y los decomisos al matadero, cuando tenemos algún problema que se evidencie en el matadero. Por supuesto que tenemos que hacer una evaluación diaria del comportamiento de las aves, ver la apariencia, cómo se ve el emplume, cómo se ve el tamaño, si se ve el tamaño acorde a la edad que tienen, si es una camada uniforme o se ven aves de diferente tamaño, el color, observar el ambiente, la ventilación, la cama, si es una cama seca, si es una cama húmeda. Acuérdense, cuando hay problemas digestivos, sobre todo hay problemas de diarrea, lo primero que se ven son camas húmedas. La temperatura, el comportamiento del ave en relación a la temperatura y la ventilación, como veíamos antes, si es un ave que está distribuida de forma uniforme en todo el galpón, si yo entro y hay aves comiendo, tomando agua, aves durmiendo, o si están todas arrinconadas en una esquina, o están todas amontonadas abajo de la fuente de calor. Todas esas cosas hay que observarlas. Y cualquier signología, se pueden oír ruidos respiratorios como ronquidos, se pueden ver aves con depresión, aves que están echadas con las plumas erizadas y que ante un estímulo externo no reaccionan. Observar las heces, si hay heces líquidas, heces con sangre, si hay vocalizaciones, distintas signologías. Y como dijimos anteriormente, análisis de datos, fundamental, evaluar mortalidad, consumo de agua, consumo de alimento, decomisos al sacrificio. Bueno, respecto a las vacunas, primero vamos a explicar un poquito lo que es la vacuna. Las vacunas son los agentes infecciosos que pueden ser vivos, atenuados, que se llama, o sea, es un agente que no tiene capacidad de producir enfermedad, sino que está atenuado, por eso se le llama. Pueden tener agentes muertos o pueden tener pedacitos de agentes. ¿Cuál es el objetivo? Que cuando nosotros ponemos en contacto al animal con esta vacuna, el animal va a activar todo su sistema inmunitario en contra de este agente con el que tuvo contacto, que como está atenuado, muerto o en pedacitos, no le va a producir la enfermedad, pero sí tiene la capacidad de hacer que este sistema inmunitario empiece a funcionar y que se desarrollen todos los soldaditos y estén preparados para que cuando el pollo tenga en contacto con el agente real, con capacidad de enfermarlo, ya tenga todos los soldados preparados para atacarlo y evitar que se desarrolle la enfermedad. Ese es un poco el concepto de lo que es una vacuna. Entonces, como importante tener en cuenta, es un método de prevención, no es un tratamiento. O sea, nosotros lo aplicamos antes de tener la enfermedad y le tenemos que dar tiempo, porque por lo general toda esta respuesta inmune tarda unos días en desarrollarse. Entonces, tenemos que tener en cuenta en qué momento la aplicamos. Lo que hay que tener en cuenta es que hay distintos tipos de vacunas, una para cada enfermedad, y que se deben aplicar las que tengan sentido en nuestra granja, o sea, según lo que nosotros sepamos que los animales pueden llegar a tener esas enfermedades. Por supuesto, bueno, hay que tener en cuenta la disponibilidad de las vacunas, que eso también, sobre todo en esta zona, es importante, que no todas están disponibles. Y bueno, como cualquier medida de prevención, hay que sumarle los programas de bioseguridad que hablamos anteriormente, los programas de limpieza, desinfección y todas las medidas de manejo adecuadas para que en conjunto prevengan cualquier enfermedad. Bueno, y enfermedades hay varias.
y la verdad que no sé si tenía sentido hablar de cada una en particular. Sí quiero desarrollar un poco la salmonela porque no solo es una enfermedad que afecta a las aves, sino que tiene una importancia en salud pública. O sea, es una enfermedad zoonótica que puede ser transmitida desde las aves hacia el humano. Y entonces es de gran importancia. Salmonelas, bueno, la salmonela es una bacteria. Hay distintos tipos de salmonela. A los pollos las afecta la salmonella pujorum y la salmonella gallinarum, que afecta a las aves jóvenes y adultas y les produce problemas digestivos, problemas de anorexia, falta de apetito y de diarrea. Después están las salmonelas, o sea, estas son específicas de las aves y les producen este tipo de problemas digestivos. Después tenemos la salmonella typhimurium y la enteritidis, que estas son las que carecen de un huésped específico, o sea, afecta a distintas especies y por lo tanto tienen la capacidad de producir zoonosis, o sea, esta transmisión de los animales al hombre. A las aves principalmente afecta a aves jóvenes y los síntomas no son solo digestivos, sino que produce lesiones generales en todo el cuerpo y por lo tanto la sintomatología va a ser más de apatía, o sea, depresión, aves que están como desconectadas del medio. Disminución del crecimiento, conjuntivitis, tortícolis, cojeras. Afectan articulaciones, vamos a ver otro tipo de síntomas y no digestivos como puede ser una diarrea. La transmisión se realiza por contacto directo entre aves, por la ingestión de heces contaminadas o de cama contaminada, de agua contaminada, como por ejemplo de un ave silvestre, que en un tanque que no tiene una tapa, un ave silvestre defeca en ese agua y contamina el agua. A través del personal, del equipamiento, de cualquier forma que pueda ingresar algo contaminado a la granja. Puede ingresar a través de animales, como decíamos, de ratones, de moscas, de cualquier insecto, ave silvestre, bueno, las mismas personas, por supuesto. Y también hay una transmisión vertical de las aves adultas al pollito bebé a través del huevo. Para realizar un adecuado control, bueno, es importante que recibamos pollitos de aves de granjas reproductoras libres, porque, bueno, como dijimos anteriormente, hay una transmisión a través de la materia fecal, se puede transmitir por la cáscara del huevo hacia el pollito. Bueno, comprar alimento de lugares seguros que también contengan bioseguridad, que sobre todo por el tema de roedores y insectos, aves silvestres. Tener un sistema de bioseguridad efectivo en nuestra granja, tanto por el control de plagas como el ingreso de personal ajeno. Uso de antibióticos y de vacunación estratégica. Las vacunas vienen con cepas vivas de Salmonella enteritidi y muertas de Salmonella enteritidi y Typhimurium. Y fundamental el manejo de los cadáveres por incineración o enterrarlos con cal viva. Bueno, la salmonela en el hombre es una enfermedad potencialmente letal causada por esta bacteria que se llama salmonela y que se encuentra en el intestino de los animales, incluyendo los pollos. Por eso es común, es una de las principales enfermedades transmitidas por los alimentos, la más común en realidad, y se transmite a través del consumo de huevo y de carne de pollo. Por eso, bueno, se la relaciona mucho con la producción aviar y por lo tanto hay que tener especial atención en esta enfermedad. Los síntomas en el hombre se observan 12 a 72 horas posteriores al consumo del ave o del huevo
y se manifiestan con diarrea, dolor importante en el estómago y fiebre. Como medidas de prevención en el humano, bueno, hay que tener cuidado de no realizar contaminación cruzada de carne con verduras. ¿Por qué? Porque la carne por lo general nosotros la vamos a cocinar y esta es una bacteria que es sensible a las altas temperaturas, entonces con la cocción se muere. Pero si nosotros en la misma tabla donde cortamos el pollo, después vamos a cortar la verdura con la que vamos a hacer una ensalada cruda, puede haber una contaminación cruzada y nos podemos contagiar por el consumo de la verdura cruda. Entonces siempre no hay que utilizar los mismos utensilios con los que cortamos carne que después vamos a cocinar y la verdura que vamos a ingerir cruda. Fundamental la mantención de la cadena de frío con los productos cárnicos, porque es una bacteria que se desarrolla a temperatura ambiente, pero a bajas temperaturas se detiene su crecimiento. Entonces, si nosotros logramos una buena cadena de frío, evitamos el crecimiento y el desarrollo de esta bacteria. Y por supuesto, realizar una adecuada cocción, llegar a unos 165 grados centígrados en el centro de la carne. De esa forma nos aseguramos que matamos cualquier bacteria que pueda haber llegado a quedar viva y evitamos la contaminación. Bueno, finalizamos este quinto módulo. Hablamos entonces de las distintas medidas de control y de prevención para evitar el ingreso de agentes infecciosos a la granja y el contagio de nuestras aves. Medidas de manejo, algo de vacunación y como principal enfermedad transmitida por los alimentos y de importancia zoonótica, la salmonelosis. Cualquier consulta, por ahí si quieren profundizar en alguna otra enfermedad o hacer algún comentario, lo podemos hacer a través del foro o del grupo de WhatsApp. Estamos en contacto. Muchas gracias.